Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, muy común, pero a la vez muy desconocido, que es el virus del papiloma humano y todo lo que va alrededor del virus del papiloma humano. Quizá hoy en día se trata más el tema de las vacunas o no, pero bueno, creo que es un tema que no hemos tocado y creo que es importante hablar o contar o explicar por la incidencia y por la frecuencia y por las pruebas que hacemos, y para ello tenemos la suerte de volver a contar con José, que ha venido a explicarnos nuevamente y aclararnos todas nuestras dudas como pacientes sobre el virus del papiloma humano. Bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación nuevamente y feliz de estar aquí en tu programa nuevamente. Pues lo que estamos encantados somos nosotros. Como no sabemos si ahí todo el mundo te conoce del otro episodio, que por cierto os invitamos a ver, hablamos de cánceres ginecológicos, que el invitado de hoy es experto en el tratamiento de este tipo de cánceres ginecológicos. Nos gustaría que te presentaras, por si acaso todo el mundo no te conoce. Sí, bueno, mi nombre es José Enrique García Villaizán, yo soy aquí médico facultativo de la unidad de ginecología oncológica. Realizo mi actividad desde el 2014 aproximadamente en este hospital y formo parte del equipo del Comprehensive Cancer Center, y nos dedicamos obviamente a la salud de la mujer y al cáncer ginecológico sobre todo, tanto a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento. Bueno, que ya lo dijimos la otra vez, la parte humana de José, ¿cuál es? Bueno, creo que ya lo dije en un programa anterior tuyo. Es el baile, me encanta bailar mucho, que eso es una afición que lo sigo practicando y además es algo que me llena fuera de aquí. He comenzado una nueva actividad, juego al pádel, que bueno. ¡Hombre! Que creo que es una cosa muy... Está súper bien empezar cosas nuevas. Sí, es algo que está muy de moda, creo, para todos. He comenzado con esa. Pero el baile no lo dejo. Muy bien. Es mi hobby número uno. Pues fenomenal. Pues. Así que sobre todo mentalmente. Me ayuda a desconectar. Eso es importante también, que a veces desconectamos la parte mental. Total, es una parte muy fundamental. Exacto, desconectar es importante, muy bien. Totalmente. Ya en el asunto principal. Sí. ¿Qué es el virus del papiloma? ¿Qué es? ¿Es una cosa muy infrecuente o es frecuente? O cuéntanos un poquito, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Claro, a ver, el virus del papiloma humano es muy frecuente, es más frecuente incluso de lo que uno pueda llegar a imaginarse o pensar. Lo que pasa es que a veces el desconocimiento o la falta de información, a veces de parte nuestra también, o de las pacientes que no acuden a informarse, lo hace quizás desconocido. Pero obviamente ese desconocimiento no quiere decir que sea muy frecuente. El virus del papiloma humano es un virus, sobre todo en las personas sexualmente activas, en las personas jóvenes, es algo muy prevalente. Es casi por decirte, la población sexualmente activa, incluso más de un 90% de la población ha tenido alguna vez un contacto con el virus del papiloma humano. Más del 90%. Sí, probablemente. Entonces, por eso te digo, es algo muy frecuente. No es algo que uno se tenga que asustar necesariamente, decir, el virus del papiloma humano, porque parece ser que cuando uno le dicen que es el virus del papiloma humano, se alarma mucho porque se ha asociado mucho esto al cáncer de cuello uterino, y lo es, ¿vale? Pero voy a comenzar explicándolos un poco qué es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un tipo de virus que la forma de contagiarse es de transmisión sexual principalmente, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir? Que una paciente que nunca ha tenido relaciones sexuales probablemente no tenga el virus del papiloma humano, porque la forma de transmisión sexual es por, relaciones sexuales, prácticamente por el coito sexual, ¿no? Por la penetración, digamos. Hay otras formas de contagio del virus del papiloma humano
Puede haberlas, pero son muy infrecuentes, muy raras, que creo que eso no viene al caso decirlos, pero la parte principal es la parte sexual. Entonces, el virus del papiloma humano, una vez que entre en contacto, digamos, con la parte de la mujer, que es el cuello uterino, donde más problemas es que él causa, usualmente hace una serie de cambios. Una serie de, como en cualquier parte del virus, el virus entra en contacto con el cuerpo humano y produce una serie de cambios. Esos cambios inicialmente pueden ser benignos, digamos, porque el cuerpo se defiende ante un virus externo y puede quedar allí y no causar absolutamente nada más. O en algunos casos esos cambios y la persistencia del virus, y esto también depende un poco del sistema inmunológico de la mujer, hay determinados factores de riesgos, porque ese virus entre en contacto con tu cuerpo, produce unos cambios, y dependiendo un poco del sistema inmunológico y la persistencia del virus, esos cambios pueden remitir y quedar en nada, o pueden progresar a otro tipo de lesiones. Es decir, si entras en contacto con el virus, como cualquier otro tipo de enfermedad o bacteria o virus o lo que sea, el sistema inmune incluso es capaz de neutralizarlo y hacerlo desaparecer. Exactamente. Pero en otras ocasiones no, o si el sistema inmune está débil por el motivo que sea, supongo que inmunodeprimidos, en VIH, trasplantados, no sé, se me ocurre que tomas inmunomoduladores o cosas así, a lo mejor tu sistema inmune no es capaz. Exactamente, y hay un hincapié muy importante en este aspecto, aparte de todo lo que has dicho. Es verdad que en pacientes con inmunodepresión, VIH, o que toman algún fármaco antidepresor, o algunos incluso pacientes hematológicos, por ejemplo, que tienen o tratamientos oncológicos activos, que el sistema inmune se deprime, puede ser que este virus del papiloma humano en su momento, que puede estar inactivo, pues está escondido, puede volver puede volver a activarse. Como el herpes zóster o como cualquier otro tipo de virus que son muy listos. En el virus del papiloma humano, sobre todo, hay una cosa que siempre nosotros lo decimos, y es el fumar. Es fumar. Entonces, aparte de todo lo que hemos dicho, de lo que has mencionado, la paciente que fuma, obviamente tiene menos probabilidad o menos tasa de éxito de que pueda negativizar el virus. Entonces, esto hay estudios que se han comprobado y que se han hecho de que pacientes fumadoras y no fumadores, las pacientes fumadoras tienen menos probabilidad de que el virus se pueda inactivar. Entonces, cuando el virus se inactiva, las probabilidades de que puedas hacer una lesión mayor son no nulas, pero menores. Pero si ese virus del papiloma humano si persiste, la probabilidad de que puedas hacer alguna lesión o progresar a una lesión mayor puede ser alta. Entonces, el no fumar es una condición muy importante porque se asocia a menos o mayor probabilidad de que tengas de negativizar el virus o no. Me encanta, porque de una forma u otra, hablemos del tema que hablemos, acaba saliendo siempre el tabaco. No sé cómo nos las apañamos, pero en todos los episodios el tabaco siempre está presente como factor negativo para lo que sea. Así que para nuestros oyentes, no fuméis, que sea para lo que sea, hasta para la piel es malo, para todo es malo. Para todo es malo. Para esto también. Totalmente, para esto es fundamental. Estabas contando que el virus se queda escondido o produce cambios inflamatorios crónicos, que al final es la base de muchas enfermedades que ya conocemos hoy en día. Pero ¿hay solo un tipo de virus o hay muchos tipos de virus del papiloma humano? Claro. Hay muchos. Y esto es importante tu pregunta, porque depende de qué tipo de virus es importante el seguimiento y el control de la paciente. Existen muchos serotipos, pero hay... Serotipos es tipos de virus. Tipos de virus, sí. Exacto. Tipos de virus, hay muy malos, hay medianos y hay más atontados, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros, efectivamente, pues de los, imagínate, más de 90 serotipos, tipos de virus que puede haber, hay unos que son inofensivos, que no producen casi nada, y algunos incluso habrás escuchado de las verrugas. Exacto, los papilomas, los plantares, los genitales también. Usualmente ese tipo de virus están asociados a unos tipos de bajo riesgo de progresión a cáncer, digamos. Esos son, digamos, los que te producen una lesión
básicamente en la piel, que se curan, pero que usualmente ese tipo de virus no son los más peligrosos, por así decirlo. Hay otros tipos de virus que nosotros llamamos oncogénicos. Se llama así la palabra oncogénica porque la palabra oncogénica se dice aquellos virus que son capaces de poder producir una lesión y que esa lesión, si no se trata y no se cura, pueda llevar desembocando a un cáncer o a unas células malignas. Eso es la definición de un virus oncogénico. La capacidad que tiene el virus de entrar en tu cuerpo, de producir cambios, y si eso no haces algo para revertirlo, continúa y ese proceso acaba al final transformándose en unas células malignas. Y eso se llama virus oncogénicos. Y es en esos virus oncogénicos donde nosotros tenemos que centrarnos para ser capaz de diagnosticarlos, verlos y hacerlos un seguimiento en la mujer. Ese tipo de virus nosotros lo conocemos como virus de alto riesgo. Y es los que efectivamente nosotros en las pruebas que hacemos nosotros, tanto en las citologías y en el virus del papiloma humano, somos capaces de reconocer. Dentro de ese virus de alto riesgo, que es de esos virus oncogénicos, hay unos virus que son especialmente muy agresivos. Muy o sea, malos. Dentro de ese alto riesgo, ya partiendo de esos virus oncogénicos, hay unos que son muy oncogénicos, podríamos decir, extremadamente oncogénicos, si quisiéramos poner esa palabra. Y esos son el 16 y el 18. Ese tipo de virus son sobre todo los más peligrosos. Sobre todo el 18. Porque el 18 es un tipo de virus que usualmente se asocia con un virus, con una lesión por dentro, para explicaros un poquito y tratar un poco de entender esto, ¿no? El cuello uterino tiene dos partes. Una parte que nosotros como los ginecólogos cuando entramos vemos el cuello uterino, vemos la parte de fuera, donde se ve la superficie, y una parte de dentro, el agujerillo por dentro que usualmente que es no visible fácilmente en una exploración. Y el virus usualmente cuando ingresa al cuello uterino, contacta con el cuello uterino, puede hacer una lesión afuera, que la vemos, o una lesión por dentro, que no la vemos. Correcto. No la vemos inicialmente o fácilmente a la exploración. El tipo de virus 16, que es uno de lo que hemos hablado, que es el virus oncogénico de los humanos, es el tipo de virus que cuando entra a tu cuerpo hace una lesión por fuera y la lesión que hace es visible, por así decirlo. Entonces, es un poco más fácil verlo, diagnosticarlo. Pero hay un virus de tipo que es el 18, que es un tipo de virus que usualmente a veces suele causar una lesión dentro, no fuera. Entonces, ¿qué pasa? Qué puñetero. Exactamente, ¿qué pasa? Entonces, si uno no lo diagnostica o no es capaz de diagnosticarlo el 18, puedes estar haciendo alguna lesión dentro, que puede ir creciendo y no ser capaz de verlo, Y las citologías, que en este caso, y ahora pasamos al segundo aspecto, por hablarte del cambio, del diagnóstico que ha habido, y esto es un cambio importante, creo, y que va a venir muy bien a todos. Este tipo de virus, como no lo diagnostiquemos y solamente te hagas una citología, ¿qué es lo que nos hacen habitualmente? La citología, llegas una citología, te haces una citología y ya está. A correr, efectivamente. Como no logres diagnosticar este virus, probablemente dentro no se coja la muestra suficiente o no llegues a esa lesión o no haces una inspección detallada de esa parte. Puede que el 18 esté ahí y ya esté comenzando a hacer una lesión microscópica que no eres capaz de ver. Y eso, si tú con una citología simplemente lo mandas a la paciente a venir 1 año y medio o 2 años, suele ser lo normal. Que eso es normal, pues eso trae consecuencias luego de que pueda venir ya con una tumoración o pueda hacer un crecimiento por dentro. ¿Y qué ha cambiado en el diagnóstico entonces? Entonces, y ahí es la parte en donde quiero entrar del diagnóstico. Y ese crecimiento, al ser por dentro, es una lesión que es difícil de diagnosticar. Entonces,
¿Cuál es el cambio en este paradigma del diagnóstico y en la mejoría del tratamiento del cáncer, en el diagnóstico del cáncer uterino, que es una prevención secundaria? Y en este aspecto estamos hablando del diagnóstico y es una parte de una prevención secundaria. O sea que ahora hablaremos un poco también, si quieres, de la vacunación, que es una prevención primaria. Vamos por pero pasos, vamos por pasos. Vamos por Entonces, hasta ahora, las citologías es lo que veníamos haciendo, el screening con citologías, pero no en todos, no está universalmente, digamos, protocolizado lo que es el virus del papiloma humano. Entonces, la mayoría de mujeres llegaban a algún centro y se hacía la citología y volvía. La citología, cogerte la muestra. La citología, efectivamente, es como una muestra, un raspadito, no es doloroso, no, efectivamente, es un raspado por fuera y un poco por dentro, y esas células, pues lo ve el patólogo y dice, pues aquí no hay nada. Hay células buenas, no hay células malas, y lo que sea. Y el patólogo cuando ve, pues dice, esas células son buenas y ya está, entonces, pues al siguiente año ya está. Entonces, ahora el paradigma, el cambio es hacer un virus del papiloma humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus... Si es el 90% de la persona está puesta, pues claro. Exactamente. Pero es verdad que no todos los virus, como hemos dicho... Solo el 16 y el 18. Exactamente. Exactamente. Entonces, nuestro objetivo es ver si tú tienes esos virus de muy alto riesgo. Entonces, el cambio ahora es tomar la citología y el VPH. Sobre todo, incluso... más el VPH que la citología. Es decirte, mira... Es para prevenir. Porque si tú tienes un VPH negativo, si yo tengo un virus del papiloma humano, solamente a ti, tú vienes a hacer una revisión y te hago un virus del papiloma humano, si el virus del papiloma humano es negativo, o sea, más tranquilo. Es negativo, no tiene sus virus oncogénicos, probablemente incluso la citología sea más secundaria. Es innecesaria, podría ser necesaria porque la mayoría de estos hemos dicho que es producido por el virus del papiloma humano, y si tú no lo tienes, probablemente si veo tu cuello uterino que está todo bien, incluso la citología puede ser algo accesorio y podríamos decir no necesario. Que se puede tomar porque no cuesta nada tomarlo y está, pero podría ser incluso algo secundario. Pero lo principal es el virus del papiloma humano, porque si yo tengo un virus del papiloma humano positivo 16 y 18, obviamente, aparte de hacerte una citología, que te lo tengo que hacer, no es que no me quedo tranquilo. Si la citología me dice que el patólogo me dice no encuentro nada en células benignas y esto está bien, probablemente tenga que hacerte un estudio más minucioso, por lo que hablamos. Porque dependiendo del tipo de virus y esto, pueden hacer un crecimiento dentro o estar haciendo un crecimiento microscópico, incluso en la superficie del cuello uterino, que yo no sea capaz de ver con mis propios ojos. Claro, porque son lesiones precoces. Exactamente. Entonces, tengo que ir a un examen mucho más detallado, mucho más minucioso, para ver exactamente tu cuello uterino, tanto por dentro y por fuera. Y eso lo hacemos con una prueba que se llama la colposcopia. La colposcopia es un procedimiento que se hace no con mis ojos, se ve con un microscopio a gran aumento, y usamos unas técnicas para el cuello uterino, y con esa técnica nosotros vemos si hay alguna lesión que se nos puede escapar al ojo humano, a la parte macroscópica visible. Lo que le interesa también a las pacientes es si duele la colposcopia. No. La colposcopia es al igual que la citología y el VPH, es un tratamiento indoloro que no suele doler. Exacto. Es un poquito más, digamos, molesto, podríamos decir, porque dura un poco más de tiempo. Hay que ver, digamos, si para la citología el VPH es 1 minuto, así por decir, pues quizás ahí sea algunos minutos más, porque hay que ver muy bien la parte de dentro, la parte de fuera, con la parte microscópica ir detallando todo, hacer un barrido adecuado de todo, digamos, como como un mapeo, buscando lesiones que probablemente podría causar. O sea, nosotros vamos ya, digamos, buscando. A buscar y hacemos un barrido completo. Entonces es digamos, una prueba mucho más detallada, que demora un poco más, pero para nada es indolora. Correcto, yo creo que eso es importante que lo sepan, que no duele y ya está. Que no duele. Y en el caso que tengamos que tomar y en el caso que encontremos en ese barrido, tanto por dentro y por fuera, alguna lesión, alguna que digamos que no nos
no nos gusta o sea, digamos, atípico, o sea, que no sea lo normal en el cuello uterino, nosotros vamos dirigido a ese punto y tomamos una biopsia. Y esa biopsia no suele ser dolorosa tampoco. Y al tomar esa biopsia, luego el patólogo nos puede decir si en esa lesión hay algo o no. Entonces, no es como la citología, que es algún barrido general, digamos, por así hacer, sino ya es un barrido específico buscando alguna lesión determinada que nos puede causar ese tipo de virus. Y es ahí la diferencia también, que has cambiado respecto a antiguamente. Hay una cosa importante y es que cuando llegan las pacientes a veces llegan asustadas porque les han dicho que tiene el virus del papiloma 16, muchas veces al 16, 15, 20, no sé cuánto, salen muchas veces muchos juntos. Y me gustaría que sí que recalcáramos que de momento eso no es cáncer. Es decir, la gente piensa que ya tiene cáncer pero por tener el virus, pero es una lesión que no es cáncer de momento, muchas de las veces, que es algo que si lo dejáramos evolucionar con el tiempo, por supuesto, pero que muchas veces la gente viene angustiada porque ya le han dicho tienes el 16 o tienes el 18 y ya vienes como si no, tranquilidad. Sí. Es decir, es prevención, porque sabemos que si se dejaran a libre albedrío, creo que esto sí que sería interesante también remarcarlo, pues sobre todo para nuestros oyentes. Sí, y yo, bueno, ya que me haces la pregunta, exacto, es verdad que a rangos generales te hago un poco de entramos en el concepto del papilomavirus. Siempre hablamos nosotros de una prevención. Correcto. Es mejor prevenir que luego curar algo. Y en este caso tenemos, digamos, varios puntos, una prevención, digamos, primaria, secundaria y terciaria, por así decirlo. Entonces tenemos como varias barreras. La prevención primaria es la vacunación, que ahora ya hablaremos ahora de la vacunación, que es, digamos, lo principal, la parte primaria. Luego viene la parte secundaria, que es en donde estamos nosotros justamente intentando hacer el screening a las pacientes con el VPH que hemos dicho que es importante, sobre todo por encima de la citología, que es muy importante. Y el tercer paso, digamos, es efectivamente, una vez diagnosticadas estas pacientes, que es lo que me preguntas, ¿qué hacer con estas pacientes? Entonces, toda paciente que sea diagnosticada con virus del papiloma humano no tiene por qué alarmarse. Primero, número uno, porque el virus del papiloma humano, por suerte, estos tipos de lesiones, el comportamiento es muy larvado. Muy larvado quiere decir que es progresivo, lento. No es que hoy tienes el virus del papiloma humano y en un mes tienes un cáncer o en 2 meses tienes el cáncer. No es así. El tratamiento del virus del papiloma humano, por lo general, tú tienes el virus del papiloma humano, entra en contacto con tu cuerpo, produce una reacción, como hablamos, inflamatoria. Esa reacción inflamatoria puede, en la mayoría de casos, si tú eres una mujer que no fumas, que usualmente tienes vida saludable y tienes inmunológicamente bien, usualmente esa inflamación probablemente termine en nada y no termines haciendo ningún tipo de problemas. Pero si por cualquier casualidad el virus del papiloma humano sigue en tu cuerpo, esa lesión inflamatoria puede causar que esas células progresen a una lesión que nosotros llamamos una lesión que se llama displasia. La displasia es células que son diferentes al cuello uterino, porque las células inflamatorias producidas por un daño se defienden. Esa defensa usualmente a veces puede causar un cambio en las células. Y al causar ese cambio en las células, nosotros conocemos como displasia, esa lesión. Y esa lesión puede ser o una lesión superficial, como una herida, podríamos decir, causa una heridita. Y esa herida puede ser una herida superficial. Y si esa herida no se toma en cuenta, la mayoría sí. Otra vez, si tienes un sistema inmunológico bueno y eso, algunas terminan remitiendo. Pero si no llegas a negativizar ese virus, esa herida superficial va avanzando un poquito más y va siendo más profunda. Y si eso no lo haces caso, ya va avanzando un poco más a una herida profunda. Y si aún no vas y no buscas ayuda o no te haces las revisiones ginecológicas, pues ya termina convirtiéndose en células malignas. O sea, tiene un proceso del cual entra el virus en contacto con tu cuerpo
produce una reacción inflamatoria benigna. Eso produce luego una displasia, que es el cambio de células que ya no son de tu cuello uterino, sino cambian por la persistencia del virus del papiloma humano, y eso recién produce una herida, digamos, superficial profunda, y eso recién lleva a un cáncer. Entonces lleva un proceso muy largo, por etapas, que para llegar a ese cáncer tiene que haber pasado un periodo muy largo y que no te hayas hecho una revisión muy larga en tu vida, y que, claro, hayas consultado directamente por sangrados cuando ya está puesto la lesión. Pero en la mayoría de mujeres, cuando se hace una revisión ginecológica, por eso nosotros siempre insistimos un poco en las revisiones rutinarias de la mujer, sobre todo con el virus del papiloma humano, solamente somos capaces de poder diagnosticar solamente en las lesiones superficiales y podemos darle el tratamiento para evitar que eso pueda llegar a un cáncer. Entonces, la conclusión va en este sentido. Toda mujer que tiene un virus del papiloma humano no se tiene por qué alarmar, ni tiene por qué sobrealarmarse, porque probablemente la mujer que tiene virus del papiloma humano o no tenga ninguna lesión en el momento o tenga una lesión superficial. Totalmente tratable, totalmente curable, y ya está. El problema es los que no se revisan. Los que no se revisan, o los que no hayamos hecho un virus del papiloma humano. Correcto. Y no lo diagnostiquemos. Correcto. Y le mandemos a la mujer y le decimos, bueno, no vengas de acá 3 o 5 años. Sí, porque en la citología lo que vemos ya son las células con displasia. Una vez que ya está eso más avanzado. Entonces, eso es, digamos, el entonces, para responder ahora vamos mucho antes en toda la prevención. Exactamente. Entonces, para responder a tu pregunta, no se debe alarmar a una mujer que tenga el virus del papiloma humano en absoluto. Pero sí, lo que tenemos que decir es que el virus del papiloma es algo preventivo que tenemos que usar para que no llegue a ese cáncer. Entonces, para nada alarma, pero sí, digamos, no se puede dejar a una mujer que tenga un virus del papiloma humano pues una larga temporada sin revisiones. Vale. Vamos a seguir eso, luego volveremos al tema de la vacunación. Me interesa mucho porque el virus del papiloma humano, para todos los que nos estáis viendo o escuchando, según la plataforma, no solo afecta al cáncer de cuello de útero, o sea, no solo produce a la larga el cáncer de cuello de útero, sino que también lo vemos en el cáncer de ano, cáncer de boca, por supuesto. Es decir, cáncer de pene, que también es infrecuente, pero también existe. Sí. Es decir, es un virus que produce inflamación en las partes donde entra en contacto. Así es, en la parte de lo que es la Exacto, que ahora después hablaremos del tema de la vacunación. Lo que me interesa es que ahora ya tenemos esta mujer, se ha hecho virus de papiloma humano. En el virus del papiloma humano ha salido positivo el 16 y el 18, imagínate aparte de otros más. Tú lo has mirado y has visto algunas lesiones que no te gustan ahí en ese mapeo que hacemos del cuello uterino. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tratamiento le podemos ofrecer a esta persona? ¿Qué le hacemos? Claro, llegado a este punto, ¿Sí? Si nosotros diagnosticamos alguna lesión, esa lesión hay que ponerle, digamos, un nombre y apellido, ¿no? Así, entonces es lo que te decía. La mayoría de este tipo de lesiones van a ser lesiones superficiales, lo que nosotros conocemos como una displasia leve o sin uno, como a veces suelen llamarlo. Entonces, la displasia leve es una herida superficial. ¿Qué sería superficial? En la mayoría de pacientes inmunológicamente bien, que llevan una vida saludable y no fuman, probablemente el 90% va a remitir de forma espontánea. Quiere decir que tu mismo cuerpo se va a autocurar sin tener necesariamente que poner ningún tratamiento adicional. Vale, imaginemos que no ha pasado esto o cuando... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si no pasa eso, hay un pequeño porcentaje de esas pacientes, y de ahí la importancia del seguimiento, pero no de la alarma. Un porcentaje de esas pacientes va a ser una lesión un poco más profunda, que yo con el seguimiento voy a ser capaz de ver, diagnosticar. Entonces, cuando pase esa herida a ser una lesión mucho más profunda, que nosotros conocemos como una displasia moderada o severa. Eso es. En ese caso, tengo que proponerle a la paciente, o tenemos que proponer a la paciente un tratamiento un poco más, digamos, invasivo, por así no decir. ¿Por qué? Porque su propio cuerpo, llegado a ese momento, no va a ser capaz de por sí solo eliminarlo o autocurarse. Entonces tengo que hacer algo que ayude a tu cuerpo para que esa lesión retirarla y que
luego la lesión sea extirpada completamente y tu cuello uterino restante pues quede sin lesión. Y eso nosotros lo conocemos como un tratamiento de conización. Exacto, que la palabra sí que nos suena. La conización del cuello uterino, para explicarlo un poco más así, es como pues si tuvieras un jamón tú, ¿no? Y lo cortas el jamón, una rebanada de jamón. Exacto. Pues es cortar una parte del cuello uterino. Está muy bien explicado. Como una parte del jamón, ¿vale? Y usualmente en la parte donde te llevas la loncha de jamón, pues ahí está la lesión, y la lesión usualmente lo que el patólogo nos dice es que efectivamente la lesión está aquí y todo lo que usted ha quitado está libre. ¿Qué quiere decir? Que probablemente con simplemente hecho de conizar a la paciente me llevo toda la lesión, porque recordemos que son lesiones microscópicas. Y entonces a lesiones microscópicas con una simple conización me lo puedo llevar. Con lo cual, lo que queda en el cuello uterino no hay más lesión. Y luego tengo que hacerte tu seguimiento, efectivamente, para ver que efectivamente no haya más lesiones. Efectivamente. Y con esa conización también incluso algunos virus del papiloma humano que están allí presentes puedan disminuir la carga. Entonces, eso sería, digamos, el tratamiento de las lesiones cuando ya hablamos de una lesión moderada severa. Vale, para que los pacientes no se asusten, esto lo hacéis en quirófano. Eso usualmente se hace. ¿Con sedación o con anestesia, así, o de alguna forma? Hay dos formas de hacerlo, seriamente. Se puede hacer con una, digamos, ambulatoriamente, con una anestesia local, se puede hacer. Pero también se puede hacer de forma, pues, digamos, sedada, bajo sedación, ¿no? Entonces, un poco también dependiendo del lugar del dolor, hay diferentes maneras de hacerlo, ambos se pueden hacer tranquilamente, pero la idea es que es un procedimiento que ya no se puede hacer en la consulta, como la colposcopia, como la citología. Molesta un poco más. Molesta un poco más, efectivamente. Entonces, a veces hay consultas que tenemos solamente para eso, que es como un mini quirófano, podríamos decir, en donde las pacientes, pues, ingresan, se programan, y dependiendo un poco del umbral del dolor de la mujer, algunas tienen que sedarlo un poco más, anestesiarla, o algunas pues se puede hacer con anestesia local, dependiendo un poco del umbral del dolor de la mujer. La cosa es que es una cosa que se tolera bien y que no sí. Y es una cirugía, digamos, porque al final es una cirugía, porque entonces que cirugía se llama todo procedimiento que nosotros hacemos, pero es una cirugía, digamos, ambulatoria, que quiere decir que es una cirugía totalmente tolerable y que te puedes ir a tu casa en el día. ¿Y después de esto las pacientes sangran o qué recomendaciones hay después de esto? Una vez que se ha hecho la conización, le recomendamos a las pacientes sobre todo no fumar. No fumar, bueno, eso ya del inicio, eso es del inicio, eso antes, después, eso para siempre. Eso para siempre. Pero es verdad que damos unas recomendaciones sobre todo para evitar sobre todo que no haya, entre comillas, ciertas infecciones o cierta posibilidad de sangrado. Y, por ejemplo, es importante, no recomendamos relaciones sexuales durante un periodo más o menos de unas 3 semanas, un mes más o menos, que cicatrice, porque quieras o no, es una herida que te hacemos, y esa herida, pues, si uno lo toca o lo manipula, pues puede rascar y puede sangrar. Entonces, no recomendamos relaciones sexuales 3 semanas o 4 semanas, un mes más o menos. ¿Y ahora de cara al verano? Y de cara al verano recomendamos no baños de inmersión. Vale. O sea, duchas sí, pero no baños de inmersión, o sea, todo lo que es piscina, playa y eso no deberíamos, porque es efectivamente para prevenir un poco también las infecciones, ¿no? Porque es como toda herida que te haces en alguna parte de tu cuerpo. Recomendamos pues efectivamente como no bañarte porque es una herida. Entonces, eso serían las recomendaciones básicas, digamos, ¿no? Es normal en las pacientes conizadas, y esto es muy importante, luego lo recomendamos, pueden tener un sangrado, incluso durante todo el mes, un sangrado escaso, un sangrado controlado, pueden incluso estar manchando un mes directamente. Eso no tiene ningún problema. Incluso a mitad del procedimiento, a los 15 días del procedimiento, a veces puede haber un sangrado un poco mayor, como una regla, porque la escara se cae y pues se puede sangrar un poco más. Y eso no hay ningún signo de alarma. El signo de alarma sería un sangrado muy abundante, muy profuso, que tendría que venir. Como cualquier otra herida. Exactamente. Pero, digamos, la tasa de complicaciones de un sangrado es menor. Son muy pocas las pacientes que tienen que venir a urgencias por un sangrado abundante, ¿no?
Y eso que hemos quitado, esa loncha que hemos cortado, se manda a analizar. Sí. ¿Y qué posibilidades tenemos? Que nos diga el patólogo que... Claro, una vez que el patólogo tenga la pieza, digamos, la lonchita, que quitamos del cuello uterino, el patólogo nos puede decir 3 alternativas. La más común, que nos diga efectivamente la lesión que tú has diagnosticado, ya la has quitado, lo tengo todo y los márgenes que quedan son libres. ¿Qué quiere decir? Que no queda más lesión ahí dentro. Todo te lo has llevado y ya está. Y la paciente ha quedado sin la lesión. La opción 2 es decir, tengo la lesión aquí, pero un borde está afecto. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, pero todos estamos hablando microscópicamente, porque no hay lesión macroscópica visible, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Posiblemente haya quedado algún foco microscópico en el cuello uterino de la mujer, porque los bordes de la lonchilla, te has dejado un borde y el borde que veo aquí, justo en el bordecito, veo ahí. Entonces posiblemente esté en contacto. O te hayas dejado ahí, o haya sido un foco muy pequeño y se haya quedado. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción, que puede ser también, es que diga el patólogo, yo en la loncha no veo nada. Está libre de enfermedad. O sea, no veo nada. Entonces, voy por el final. ¿Qué quiere decir que no veo nada? Posiblemente el foco que yo haya tomado la biopsia haya sido un pequeño foco que incluso con la biopsia solo puedo haberlo retirado. Claro, que eso puede ser. Que eso es el mejor de los casos. Hombre, sí. El segundo mejor escenario, obviamente, es la lesión que haya quitado y que los bordes estén libres y que no haya que hacer nada. Y finalmente, el segundo escenario que te puse, que efectivamente el patólogo me diga que la lesión está allí, pero que me deja un borde afecto, que el borde está afecto. Se me ocurre un cuarto escenario, y es que pensemos que la lesión es más superficial y que la podemos controlar, pero lleguemos y a lo mejor los márgenes profundos están afectos, es multifocal. ¿Eso os ocurre también? Claro, eso es lo que decía. No solo un bordecillo, sino que a lo mejor podemos hacer algo más, claro, pero que tengamos una lesión ya francamente que está invadiendo o que ha sobrepasado varios márgenes. Claro. ¿Eso también puede pasar? Claro, y eso puede pasar, claro. Y es verdad, hay un cuarto escenario posible, pero bueno, antes de pasar a ese cuarto escenario, quisiera explicarte el escenario del medio para que quede inconcluso. Exacto. Y de hecho, de paso, muchas gracias porque ese cuarto escenario es muy importante y que lo iba a mencionar, pero bueno, terminamos con el segundo escenario. En este caso, que me diga el patólogo que un margen afecto, pero una microscópica, pero seguimos hablando de una lesión displásica, seguimos hablando de esa lesión, digamos, que no tiene nada que ver con malignidad, sino una lesión. Entonces, en este caso podemos ofrecer a la paciente 2 opciones. Si es un margen muy focal, muy pequeño, probablemente estamos hablando de una enfermedad microscópica donde yo no veo nada tumoral. Probablemente incluso el hecho solamente de quemarlo ya se haya habido. Entonces, claro, porque coaguláis y entonces coagulamos, quemamos y lo mismo ya está. Entonces se ha visto esto, que cuando en pacientes que se han dejado sin hacer nada, lo mejor a veces es ofrecer a la paciente un seguimiento estricto, hacerle las revisiones y todo eso, y la mayoría de pacientes luego no tienen nada. Y en algunas pacientes la segunda opción es volver a reconizarlas. ¿Qué quiere decir? Volver a sacar otra lonchita. Es complicado porque no sabes dónde, si no lo ves, no sabes más o menos la zona, pero... Sabemos más o menos la zona, pero sabemos un poco la profundidad de cómo está. Entonces, pues es como un moho, ¿no? Que tú tienes allí a veces los honguitos, tú ves el honguito, pues ves allí y sacas y imagínate, pues ahí en donde está el moho, pues el patólogo te dice más o menos te va orientando y te va diciendo dónde están. Nosotros nos guiamos como una especie de mapa. Un cervix. Lo vemos como un reloj. Exacto. Entonces nos vamos diciendo pues 12, 1, 2, 3, 4. Entonces nos va orientando el patólogo hacia dónde está. Claro, no vamos a ciegas, claro. Pero dice, está entre las 5 o 6 horarios. Entonces ya sabemos dónde está el punto y nosotros vamos a reconocer. Y esa es una segunda opción en el caso de que no nos podemos quedar tranquilos, o sea un borde mucho más afecto. El patólogo me dice, oye, el borde que te has dejado no es solo un puntito, parece haber mucho más lesiones. O
el borde que te has dejado no es un puntito, sino toda la todo el margen. todo el margen. Entonces tengo que volver a reconizarlas. Claro. Entonces esto es, es analizar, individualizar el tratamiento y actuar en consecuencia. Efectivamente. Y el cuarto escenario es un escenario que realmente es poco frecuente, pero ahí está la prevención. Eso es. Y que el patólogo nos diga, oye, mira, fíjate, en lo que me has mandado, en la lesión que tenías, encuentro algo que ya no es solamente una herida superficial, sino que hay células que ya están cambiando y se han convertido en malas. Eso. Es probable también que nos pueda decir eso. Oye, mira, ahí veo ya células malignas, que puede ser el cáncer microscópico inicial. Y eso sería un cuarto escenario, que es un escenario que obviamente ya no estamos hablando ya de la displasia solamente, sino ya hablamos de malignidad de un cáncer de cuello uterino. Y esto no es algo común, pero tampoco es infrecuente. O sea, se puede encontrar a mujeres que van por una lesión, digamos, de displasia simplemente y se encuentre un foco de células malignas. Y en este caso ya obviamente pues pasamos a un tratamiento enfocado a la mujer, que ya es un tratamiento distinto, que tenemos que abordarlo en unas unidades oncológicas ya acreditadas y ofrecerle a la paciente el mejor tipo de tratamiento, ya dirigido al cáncer de cuello uterino, porque ya estaríamos hablando ahí de cáncer, de ahí cáncer sí. de cuello uterino. Cáncer. En ese momento está en el cáncer. Pero probablemente, como hemos hecho una prevención, probablemente sea un cáncer incipiente. Exacto. Que con una cirugía mínimamente invasiva o con un tratamiento menos radical, no tan radical, puede ser totalmente curable. Ahora vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, pero primero quiero volver un paso atrás. Tenemos esta paciente, para enlazarlo con las vacunas, tenemos esta paciente que hemos quitado toda la lesión, imagínate, y nos dice el patólogo, está todo limpio, está bien. ¿Tiene algún papel la vacuna o no tiene papel la vacuna? Porque yo creo que tenemos, antes de tener relaciones en los niños, tenemos la primera, no sé exactamente a qué edad se propone, pero será a partir de los 9, 10, 11, 12 o 13, o no sé la edad. ¿Solo para niñas o también para niños y niñas, que se recomienda? Luego, la segunda parte, ya soy la paciente, somos la paciente, ya me habéis quitado la lesión, me han pelado todo, está todo limpio, ahora me vacuno o no me vacuno. Si ahora tengo 40 años, 45, no sé, no sé hasta qué edad se vacuna uno del papiloma. Y también para hombres o también adultos, o no tiene... Háblanos un poquito de esto. Claro. A ver, entrando ya en la parte de vacunación, primero la vacunación en una paciente que ya estamos diagnosticada, en este caso para enlazarlo como tú dices, ya te he hecho la conización, imagínate, ya estás libre de enfermedad, ya no tienes nada, entonces aparte del seguimiento que te tengo que realizar, te tengo que aconsejar la vacunación. Y es ahí... la edad. Da igual la edad. 30, tengas 40 o tenga lo que tengas. Eso es lo que te iba a decir. Eso es independientemente de la que tengas. Puedes tener 30 años, 35, 40, como 50. Independientemente de la edad, la vacunación es muy importante. La Seguridad Social, incluso en nuestro centro de Madrid, lo cubre eso, porque es importante que estas pacientes estén vacunadas. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque mucha gente cree y dice, pero si yo ya tengo el virus del papiloma humano, ya tengo el virus ya contagiado, ¿para qué me sirve la vacunación? Si ya ha entrado en el cuerpo. Creemos que solamente se debe poner la vacunación a las mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales o antes que el virus entre en tu cuerpo, ¿no? Y eso es una parte muy importante, que ahora vuelvo a eso. Pero independientemente de la edad que tengas, la vacunación es importante. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano, a diferencia de otros tipos de virus, no crea memoria inmunológica, o sea que tu cuerpo se olvida del virus, por así decirlo, tu sistema inmune se olvida del virus, o sea, reacciona en el momento, hace sus anticuerpos, pero luego tu cuerpo se olvida que ha tenido ese anticuerpo y esos anticuerpos pues desaparecen, pero tu cuerpo no hace un recuerdo inmunológico, como algunos virus que sí que entran en contacto con tu cuerpo y los anticuerpos están allí presentes. En el virus del papiloma humano no sucede eso. El virus del papiloma humano entra en tu cuerpo
entra los anticuerpos, la defensa de tu cuerpo lo intenta eliminar, pero una vez que el virus se inactiva o simplemente ya se destruye, pues esos anticuerpos desaparecen y pum. Y entonces, si te vuelves a contagiar otra vez del otro virus, tú estás sin defensa, no tienes defensas. La única manera de que puedas crear defensa contra ese tipo de virus y pueda luchar tu cuerpo para evitar una lesión es vacunándote. Por eso es que es importante, incluso en aquellas mujeres que tienes el VPH, porque tú puedes decirme, José, yo tengo el virus del papiloma, ¿para qué me voy a vacunar? Justamente por eso, porque el virus del papiloma humano no hace una memoria inmunológica, no crea anticuerpos en tu cuerpo de forma natural, sino que tiene que ser asistida por la vacuna para que tú puedas tener la protección para luchar contra el virus. Eso es muy importante, también para otro tipo de las lesiones que hace el virus, como los condilomas o otro tipo de lesiones. Y ahora vamos a los niños y a los jóvenes, adolescentes, claro, preadolescentes. Y ahora, obviamente, en el mejor de los escenarios posibles, lo ideal es vacunar a los niños, a las niñas y a los niños en general, a varones y a mujeres. ¿Y por qué es importante a los varones y a las mujeres? Porque obviamente en el varón es, como has dicho también, puede haber algunos cáncer de pene y eso te da mucho menos frecuente. Condilomas anales, exactamente. Es mucho menos frecuente. ¿Por qué nos enfocamos un poco al cuello uterino y a la mujer, ¿no? Porque de todo el virus del papiloma humano, digamos, el virus tiene su diana, ¿no? Que es en el aparato reproductor de mujeres, en el cuello uterino, ¿no? Es donde eso no está exento que puedas hacerlo a nivel anal, orofaringio, en el pene, pero digamos son menos frecuentes, que el virus, digamos, ahí es donde no es que no le guste estar, sino es donde pues no es su sitio, pero puede estar presente. Eso es número uno. Y número dos, porque en el varón, aunque no desarrolle la enfermedad, el cáncer de pene, puede ser un factor de transmisión. ¿Qué es la transmisión? Exactamente. Correcto. Entonces, si yo freno la parte de transmisión, freno a la diana, correcto, disminuyo. Si yo solamente freno a la diana, pero no al transmisor, probablemente no sea tan eficaz en controlar la enfermedad. Entonces, si puedo controlar a la diana y puedo controlar al transmisor, estamos ahí. Es efectivamente mi medida que tomo es muy eficaz. ¿El preservativo disminuye la transmisión? Antes de que se me olvide. El preservativo disminuye, pero no es totalmente 100% eficaz. Porque el virus del papiloma humano, debido al tamaño que tiene, puede atravesar los microporos del preservativo y puede transmitir. O sea, una persona que dice yo he usado toda mi vida preservativos puede también tener virus del papiloma humano porque te protege, pero no es una protección 100%. No es 100%. Exactamente. Pero mejor la vacuna. Exactamente. Entonces, la vacunación en niñas y en niños que se está haciendo ahora es la prevención, digamos, primaria y probablemente, y esto lo habrás escuchado en Australia y eso que siempre dice, que ellos dicen y que han empezado a implementar, son los primeros que empezaron a implementar esto de la vacunación de los niños. Los niños, ellos tienen una predicción, dice que probablemente en unos años podemos erradicar esto. Porque claro, efectivamente, si tú controlas al transmisor y a la diana, probablemente en unos años, si haces una vacunación poblacional a toda tu gente, probablemente la enfermedad se logre erradicar o sea algo que pase a ser una enfermedad pues muy rara, ¿no? Muy bien, muy rara. Eso estaría bien. Exactamente, estaría fenomenal. Porque ahora lo vamos a enlazar con el cáncer de cuello de útero. Este tipo de cáncer, ¿qué nos puedes contar sobre él? ¿Es un cáncer de los benignos, de los muy agresivos? ¿Qué hacemos con esta paciente que ya tenía lesiones que eran más avanzadas? ¿O cuando llega a la consulta, que hace años que no se ha revisado, ya tenemos el cáncer de cuello de útero? Claro, entonces aquí hay dos escenarios, ¿no? Entonces el primer escenario es el cáncer que usualmente se diagnostica en mujeres que vienen a la consulta, que se les diagnostica y que se les va haciendo un seguimiento. Y esto que quede claro también, o sea, no es que toda mujer que se sigue nunca va a tener un cáncer, o sea, justamente el hecho de hacer un seguimiento a una paciente es poder diagnosticar precozmente estas lesiones o incluso un tratamiento oportuno de un cáncer uterino inicial. Entonces,
gracias a este seguimiento, el primer escenario, estas mujeres que van haciendo su seguimiento, probablemente el cáncer uterino que tenga sea un cáncer uterino inicial, con lo cual probablemente con ofrecerles una cirugía a ellas, eso es lo que estábamos... una cirugía mínimamente invasiva. Eso, es el cuarto escenario que estábamos hablando. Es el cuarto escenario, efectivamente. Ofrecerles una cirugía mínimamente invasiva, no radical, probablemente la paciente logre curarse. ¿A qué te refieres con mínimamente invasiva para nuestras pacientes? Con mínimamente invasiva, ¿qué es lo que quiero decir? Que es un tratamiento no agresivo. Puede ser en aquellas pacientes, y hay dos tipos de pacientes, ¿no? Una paciente que dice, bueno, yo ya he completado mi deseo genésico de ser madre, o ya simplemente ya... Paciente de 50 años, 50 años, por ejemplo, que ya, o incluso puede ser de 45, por ejemplo, 40, que dice, pues yo, doctor, ya no, ya tengo mis hijos, yo ya no quiero tener más mis hijos, o efectivamente la paciente pues de 50 años, incluso posmenopáusica. El tratamiento recomendado es hacer simplemente, pues, por ejemplo, quitar el útero, simple, no tan, digamos, por una cirugía, puede ser por la laparoscopia incluso también, porque estamos hablando de lesiones microscópicas. Puede ser recomendable ese tipo de tratamiento. Y en pacientes que son jóvenes o no tienen hijos o no han cumplido su deseo genésico, 33 años, por ejemplo, y no hayan tenido hijos y quieran tener hijos, o incluso aquella mujer que dice tengo un hijo pero quisiera tener otro, se puede ofrecer un tratamiento más conservador. Quiere decir, pues quitar la loncha, como hablamos, es de una conización, hacer una conización más amplia, o sea, pues en vez de quitarte algo delgadito, quitar pues dos o tres lonchitas. Dos o tres lonchitas, un poco más profundo, y en vez de cortarte algo más delgadito, pues te corto un poquito más de loncha. Más. Y eso también se llama una conización o un procedimiento que se puede llamar una traquelectomía, se llama así, que es un término un poco más difícil de ver, pero lo que el término es quitar un poco más del cuello uterino, ya no simplemente una lonchita, sino un poco más, digamos, grueso, un poco más de grosor, para así quitar toda la lesión del cuello uterino. Y con eso, digamos, sería un tratamiento curativo de la mujer, no un tratamiento solamente para que tenga, sino un tratamiento curativo. Y la mayoría de mujeres sería sus revisiones, podría tener sus hijos y podríamos ofrecer un tratamiento curativo. Ese es el escenario de una mujer con el cáncer de cuello uterino inicial. Con el cáncer de cuello, que hace un seguimiento y que nosotros podemos ver, seguirle en la consulta. Como te dije, el seguirle en la consulta, el hacer eso, no quiere decir que una paciente nunca lo va a tener un tratamiento. Lo sigues para ver si sale. Precisamente es para ver si sale, y si sale, ofrecerte un tratamiento conservador, curativo. O conización, ofrecerte un tratamiento de quitarte el útero, pero muy simple, como si fuera una enfermedad, pues como si te pudiera quitar el útero por mioma uterino, tal cual. Y ese es el primer escenario y el escenario ideal que buscamos todos nosotros. Es lo que queremos. Que es lo que queremos. Y ya partiríamos de un segundo escenario. El segundo escenario es un escenario que usualmente lo vemos muy poco en países desarrollados, donde que ya la prevención, que la mujer tiene, digamos, una mayor conciencia, efectivamente, de venir al ginecólogo y también los medios que podamos ofrecerlos. Y hay la diferencia con los países que no lo son o que están en vías de desarrollo, ¿no? Por pacientes que no tienen acceso a un cribado, a la sanidad, o simplemente pues no tienen la conciencia de ir a un ginecólogo, de presentar. Y la mayoría de estas mujeres, incluso, si tú hablas con ellas, te cuentan sobre todo sangrados postcoitales. O sea, son las pacientes que o sangran fuera de la regla, o dicen, doctor, yo es que hace 2 años, 3 años, siempre que tengo relaciones con mi marido, sangro. Es lo que te van a contar. Y por eso es un signo importante que la mujer, cuando tenga un sangrado postcoital o sangrado con las relaciones sexuales, ojo, no estoy diciendo que toda mujer que tenga sangrado con relaciones sexuales tenga un cáncer. Es algo para consultar. Es algo para consultar. Entonces, un sangrado postcoital es un signo que tienes que consultar. Entonces, estas mujeres que tienen sangrados de forma crónica, ya te he dicho que esto no es algo que avanza con el tiempo, no es algo brusco. Estas pacientes no consultan
o cuando consultan, ya consulta cuando ya el sangrado se hace mayor visible, donde ya acuden a la urgencia porque el sangrado es una hemorragia. Y es ahí donde tú las encuentras y ya encuentras con una tumoración. Y es allí donde el cáncer el del cuello uterino puede haberse ya diseminado, o bien hacia lo que es los ganglios de alrededor, o incluso ya hacia una metástasis hacia otra parte del cuerpo. Solamente 2 minutos para un poco enterarnos un poco de cómo funciona. El cáncer de cuello uterino, a diferencia de otros cánceres, tiene un crecimiento particular. Solamente no hace directamente una metástasis dentro del cuerpo, sino hace un crecimiento lateral hacia la parte lateral. El cuello uterino tiene una grasa que lo rodea, que lo protege, por así decir, por dentro. Esa grasa se llama paramétreo, es una grasa que rodea. Y luego de esa grasa ya están los ganglios. Los ganglios son, digamos, como la defensa del cuerpo. Las estaciones de policía. Las estaciones de policía. Entonces, el cáncer de cuello uterino, cuando es inicial, está solamente confinado ahí, pero ya cuando se sale con una tumoración, eso se sale a la grasa que rodea, digamos, el cuello uterino. Cuando ya llega esa grasa... Va como por escalores. Va por escalores, exactamente. Y siempre lateralmente. Nunca se va hacia arriba. Siempre se va hacia el lateral, casi la mayoría. Cuando rompe, digamos, ese anillo, se va a la grasita ya, ya estamos hablando ya no de un cáncer inicial. Estamos hablando de un cáncer ya localmente avanzado. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente a esa paciente ya no le vas a poder proponer cirugía como invasiva, poquita cosa. O no, como un tratamiento curativo. Probablemente la cirugía no sea la alternativa en estas pacientes, sino te da la alternativa ya la quimio-radioterapia. Para controlar la enfermedad, o incluso aquellas que ya ha llegado al ganglio. Entonces, el tratamiento, cuando ya esas células se salen por fuera del cuello uterino lateralmente y tocan, digamos, la grasita, el paramétreo, o ya se han ido incluso a los ganglios, el tratamiento ya no es el quirúrgico, es tratamiento con quimio-radioterapia. ¿Qué es quimioterapia? Y la radioterapia es como quemar el cuello uterino, para que me entiendan, porque son tumores, la mayoría, sensibles a la radioterapia. Pero aún en este caso estamos hablando también de tratamientos curativos, que con la quimio-radioterapia te puedas curar, que te podamos, no solamente como un tratamiento de control de la enfermedad, sino con un tratamiento que busca un fin curativo. Ahora, cuando tú dejas a la enfermedad y aún así te descuidas y lo vas dejando, pues esos ganglios de ahí, de esas células ya no se quedan allí, suben más arriba hacia los ganglios, digamos, de la parte del abdomen, y si aún así no le haces caso, pues eso ya se va a otro cuerpo. Entonces ahí el tratamiento ya es básicamente quimioterápico, y allí ya no se habla de unas tasas de curación, sino las tasas de curación disminuyen drásticamente. Se pueden curar, pero las opciones cuando un cáncer de cuello uterino se ha diseminado ya, lamentablemente es poca la probabilidad que tengamos de hacer curación en esas mujeres. Se nos ha ido ya a todas partes. Sí. Y cuando un cáncer de cuello uterino ya está diseminado, lamentablemente pues ya pasa un proceso crónico de controlar la enfermedad, evitar que crezca, pero ya no podemos ofrecerle la curación a la mujer. Hace 20 años o 30 años, que pues era todo un poco diferente, estábamos todavía empezando en muchas cosas, ¿era frecuente el cáncer de cuello uterino? Sí. ¿Y ahora ha disminuido? ¿Habéis visto vosotros en la práctica habitual? Sí. ¿Notáis que ha disminuido? Sí, y te digo por qué, porque es verdad que es verdad que yo en esta parte aún no he vivido la parte de los antiguos, de mis profesores, los que no me enseñaban la parte quirúrgica de los seniors, digamos, que están ahí, pero ellos obviamente han visto mucho más casos, más casos de cáncer de cuello uterino, y gracias a la prevención que realizamos con todo esto, lo que hemos dicho anteriormente. Es lo que quiero ver, si la prevención tiene impacto. Vemos muy pocos casos, claro, exactamente, tiene impacto, y eso lo podemos ver incluso a día de hoy, no solamente a día de hoy lo podemos ver, si tú aquí estamos ahora en España, en Madrid, el cáncer de cuello uterino. España, Madrid,
2026. 2026. Estamos en junio, ¿no? En junio del 2026. Tú te vas a Perú, a Lima o a Colombia, a Sudamérica, junio del 2026. La tasa de incidencia de cáncer cuello uterino es diferente, claro. No tiene nada que ver, claro. Porque lamentablemente en Perú, en los países de Sudamérica, en vías de desarrollo, en algunos países, lamentablemente la accesibilidad tanto de la población a las vías de salud o de la conciencia que uno tiene que tener de acudir es pobre. Entonces las mujeres acuden cuando ya realmente no pueden, digamos, ya están ya en los últimos, digamos, como pidiendo ya un auxilio desesperado cuando ya realmente no se pueden hacer muchas cosas. Entonces allí vemos muchísimo más incidencia de cáncer cuello uterino y porque recordar que en estos países tampoco hay la vacunación. Entonces, o en África, por ejemplo, donde las mujeres incluso llegan a ser como debido a la enfermedad tan profunda, las mujeres en África no consultan, por ejemplo, como las mujeres aquí con un sangrado directamente, porque como el cuello uterino está pegado a la vejiga y el recto, pues hace un hueco a la vejiga, directamente el cáncer se come la vejiga y se orina en todo momento por la vagina. Entonces ya eso conocemos como fístulas. Entonces las mujeres ya lo que consultan es porque simplemente pierden orina en todo momento. Y eso es, por ejemplo, lo más destacado, por ejemplo, mujeres que no consultan y que lo puedes encontrar, por ejemplo, en países que son... Bueno, y además ahí también es muy frecuente el VIH, que todavía se va a hacer. Y otras infecciones, gonorrea, sífilis, todo... Entonces, ahí... la vacuna es todo que va conjunto. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, ahí es allí es la diferencia en de que esta enfermedad es una enfermedad prevenible. Prevenible y potencialmente curable. Prevenible porque se puede prevenir en muchos, digamos, en muchas etapas, como hemos podido comprobar. Sí, tenemos muchos pasos antes. Muchos pasos antes. De llegar ahí. Exactamente. Prevenible y curable porque aún incluso diagnosticándolo en esas etapas se puede curar, efectivamente. Entonces, y es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A tratar un poco de erradicar este cáncer de cuello uterino porque tenemos muchas etapas de prevención. ¿Crees que llegaremos algún día? Yo creo que sí, Hemos dado un paso muy importante, yo creo, ahora, que es cribar a las mujeres con el virus del papiloma humano, concientizar de esto. Yo creo que es un paso muy importante. El segundo paso es importante, la vacunación a los niños y niñas que estamos haciendo. Y yo creo que en un momento el cáncer de cuello uterino, con todo lo que estamos haciendo, por lo menos en nuestros medios y en los países que llegan a tomar estas medidas, digamos, políticas sanitarias, yo creo que llegaremos en un momento a que el cáncer de cuello uterino pues sea como algo raro, ¿no? Veamos como una enfermedad. Ojalá se erradique como la viruela. Pues a base de efectivamente, entonces puedes ver la viruela ahora. Está erradicada. Erradicada, exactamente. Está en los laboratorios, espero que nunca se escape de ahí. Exactamente, y ya probablemente llegamos a lo mismo, ¿no? O si acaso lo vemos sería una cosa pues, muy excepcional y raro, ¿no? Extraordinario. Y es a eso que yo creo que sí que llegaremos y yo creo que todos los esfuerzos están abocados a eso. José, no sé si se nos ha olvidado comentar alguna cosa que creas que les puede interesar al paciente. Y si no, pues yo creo que podríamos cerrar con un mensaje. No sé si se nos olvida algo. Yo creo que algo se nos olvidará, ¿seguro? Porque este tema es amplio, podemos estar... Entonces te emplazaré a un tercer episodio. Seguro, y encantado, porque seguro algo nos dejamos, porque este es un tema muy amplio, seguro algo en el tintero no hemos tocado, se nos olvidamos o hemos pasado muy, por ejemplo, porque podemos estar, si quieres, una hora más hablando de esto y probablemente sigan saliendo más preguntas o más interrogantes, pero yo creo que hemos tratado, o por lo menos para que los oyentes o el público que te ve, por lo menos tenga conciencia de lo más importante que esto es. Entonces yo el mensaje que daría, final, número 1, es no fumar. Eso, díselo a ellas, no están fumar. Ahí viéndote y a ellos también, ¿eh? Sí, no fumar es el aspecto clave para esto. Segundo, acudir
a sus revisiones ginecológicas, porque eso es algo muy importante, que la prevención sobre todo. Tercero, no alarmarse cuando alguien le dice, oye, ¿tiene usted el virus del papiloma humano? No se tiene por qué alarmar, porque probablemente de todas las pacientes que tienen el virus del papiloma humano, como hemos dicho, solo un pequeño porcentaje va a ser una lesión, y de ese pequeño porcentaje, solo un pequeño porcentaje va a llegar a ser algo malo. Entonces, no alarmarse, pero sí ponerse a manos de un especialista ginecológico que les ayude a hacer un seguimiento tanto en el diagnóstico y tanto a nivel también preventivo. Y lo cuarto, y finalmente, la vacunación. Nunca es tarde para vacunarse. No hay que pensar por el hecho de que yo ya tengo el virus del papiloma humano o tengo una edad que ya tengo 45 o 50 años, no puedo vacunarme, no. Hay que vacunarse porque es la única manera de que el virus del papiloma humano podamos controlarlo. Y creo que esos son los mensajes muy claros que te puedo dar. Y no fumar. Sí, eso es lo primero. Eso siempre. Eso siempre. Bueno, para la parte mía y para todo. Para todo. Pues muchas gracias por haber venido con nosotros y haber compartido parte de tu tiempo. Muchas gracias. Creo que es importante hablar de estos temas que están mucho menos de moda que otros, pero creo que son mucho más importantes y tienen mucho más impacto en la salud. Así que a vosotros muchas gracias por estar con nosotros, por haber visto este episodio. Si os gusta podéis darle al like, suscribiros al canal o cualquiera de nuestros canales, tanto de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, lo que queráis. Y os esperamos en el próximo programa. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.